Te invito a tomar un cafecito. 30 minutos de interacción. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Quédate con nosotros. Te la vas a pasar muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Para mí es un gusto estar nuevamente. Hace días que no estaba en este lugar precioso, en este lugar que yo quiero mucho, en mi iglesia Verbo Cristiano Las Américas. Estar en Verbo nuevamente para tomarnos un cafecito, para este podcast que ha sido una bendición, ha sido algo bonito. Me encanta estar acá. Y espero que pues a los que nos escuchan, a los que nos ven, hoy podamos tener una plática bonita, una plática amena. Tengo conmigo a una mujer que yo quiero, que yo respeto, que es buena amiga de mi familia, alguien que es especial para nosotros, para mi familia, para mis hijas especialmente. Quiero presentarles a ustedes a la arquitecta Ilsa Villegas. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis. Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder compartir este espacio contigo, de que me hayas tomado en cuenta. Sabes que el cariño es mutuo, que tu familia es muy especial para mí. Los he visto crecer, los he visto madurar desde que éramos más jovencitos, hace un par de años atrás. No muchos, pero así es. Hemos crecido juntos en muchas áreas y creo que es una bendición, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros en Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Y vamos a entrar ya a nuestro podcast. Yo le he puesto como título al episodio de hoy: ¿te animarías a orar por quien será tu pareja? En este mundo en el cual vivimos ahora, que va muy rápido, que las cosas pasan deprisa, que crece uno y cuando ve va de los 13, ya tiene 17, ya tiene 22 años, 24 años. Y muchas veces no se ha puesto a pensar en cosas a futuro, relacionadas a cómo va a vivir o a cómo espera vivir o a cómo va a ser su pareja, esa persona con quien va a compartir. Uh-huh. Y pues, platicando contigo en lo que hemos estado familiarmente, tú nos has contado esa experiencia que tuviste con eso, cómo en algún momento tú le dijiste a Jesús que te ayudara y le pedías directamente. Pero hay mucha gente que vamos por este camino y pues nos hemos topado con amigos que dicen, pues me voy a casar. Y se casan y de ahí a los 3 meses, 5 meses, 1 año se están divorciando. Hay estadística muy grande de divorcios. Y dicen, no era la persona que yo en realidad quería. ¿Tú te animaste a orar por la persona que va a ser tu pareja? ¿Pero así, te animaste? Sí, o sea, sentí una necesidad en mi interior de orar por esa persona, porque lamentablemente nos metemos a tomar decisiones y sacamos a Dios de la ecuación. Pero cuando nos animamos a orar por esas decisiones que son importantes, trascendentales, que es un compañero de vida. Así es, ¿verdad? Y ponemos a Dios en esa ecuación. Dios hace cosas maravillosas en el camino. Como platicamos, ¿verdad? De repente oras por una persona y Dios te transforma primero a ti. Estás orando por algo, estás pidiendo por algo y Dios hace algo increíble, empieza a transformarte a ti primero. Y entonces empieza a prepararte a ti para poder recibir a esa persona como la persona se lo merece. Y a mí me gusta mucho una frase que dice, tú amas a una persona, si amas a esa persona, orar por ella es el principio de amar a esa persona. Entonces, al orar por esa persona ya la estás amando antes de conocerla. Mira qué interesante. Quiero hacer una pregunta para que empecemos y llevemos el tema de una manera tal vez, no sé si ordenada, pero yo quisiera empezar con esto. ¿Quién debe enseñarnos a orar por esa pareja, por esa persona que va a compartir nuestra vida? ¿La iglesia? ¿Nuestros padres? ¿Quién debe enseñar eso?
Pues fíjate que yo creo que en muchos casos es algo que tú aprendes viendo. Los niños aprenden más cuando ven que tú haces las cosas. Okay. Y en algunas otras ocasiones en las iglesias también lo enseñan, pero en mi caso muy particular nació a través de la necesidad, porque estaba pasando un momento muy triste, muy oscuro de mi vida, muy, si queremos decirlo así, me desligué mis decisiones con la voluntad de Dios. Okay. Y hubo ese momento donde Dios me dijo, no, mamadita chula, te me regresas y te alineas con mi voluntad. Y entonces al rendirme a la voluntad de Dios, lo primero que Dios puso en mi corazón fue orar por esa persona. A ver, voy a ir preguntando. Yo sé que a las damas, a las chicas, no se les pregunta su edad y no lo voy a preguntar, pero ¿a qué edad fue más o menos que tuviste esa decisión de decir, no, tengo que regresar, o que el Señor, o que Dios, o que Jesús haya dicho, mira, ven para acá porque estás caminando mal? Qué sé yo, tu adolescencia, ¿en qué momento fue? O, bueno, o si quieres contarnos un poquito de cómo fue, qué estabas pasando para llegar y decir, con un novio, te peleaste con tu novio, ¿qué fue? Fíjate que ustedes lo saben, pero lo voy a compartir. Muchas personas que me conocen lo saben y lo voy a compartir. Okay. Tomé la decisión de casarme con una persona que definitivamente no era la que Dios tenía para mí. Y ya estando en el compromiso, yo empecé a preguntarme, ¿verdad? Empezaron a surgir dudas, empezó a surgir esa inquietud. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que esto es lo que Dios quiere para mí? Y mira, sin orarlo, simple y sencillamente, un día yo llegué a mi cuarto, yo me recuerdo muy bien, y le dije, bueno, Señor, si esta es la persona que tú tienes para mí, dámelo bien. Y si no, quítalo de mi camino. Y en 2 días esa relación se había terminado. Pero mira, o sea, es que imagínate, o sea, están ya a cierto tiempo de casarse, ¿cómo es que te das cuenta o cómo entran o qué dudas surgieron para decir, a ver, Señor, entra de cambio ahorita en los últimos minutos a ayudarme? ¿Qué pasa ahí? Mira, no me sentía segura porque la interacción entre él y yo empezó a cambiar. Ah, ok. Indudablemente fue porque él ya estaba con otra persona. Ay. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo ya había dicho, Señor, toma tú el control. Okay. Entonces, Dios evidenció lo que había estado oculto durante mucho tiempo para que yo me diera cuenta que tal vez no era por ahí el camino. Claro. Que Él quería trabajar en mí, alinearme a mí primero, que yo me sometiera a su voluntad y entonces empezar a trabajar en mi corazón. Pero llega hasta el momento donde tú decís, bueno, Señor, sí trabaja, porque Dios es un Dios caballeroso, que no hace nada a la fuerza. Él permite que tú lo pidas y que sintas esa necesidad de transformación. Ok, yo te decía quién nos debe enseñar a hacer estas oraciones. Tú sabes que yo tengo 2 nenas. Y yo sí he hecho un par de oraciones, no las he hecho con ella. He llegado, la acuesto, que va a dormir, pues hacemos la oración. Ya cuando ella pues está durmiendo, yo sí oro. Y digo, Señor, mira, pues, Ivana, voy a poner de ejemplo, Ivana Raquel tiene 8 años. Y digo yo, Señor, mira, a mi hija, a mi princesa, pido por la persona, ella no lo está haciendo, pero yo quiero pedirte por la persona que tú vas a tener en un momento. ¿En qué momento puede ser que yo eso le enseñe a mi hija o que mi esposa le enseñe a mi hija eso? Porque la iglesia, cuando ya sos como adolescente, están en esos grupos, te empiezan a decir porque ven que empezás a tener novio. Pero ¿es bueno o desde cuándo? ¿A temprana edad o cómo? ¿Consideras tú? Es bueno que desde niños ellos tengan la concepción de que tú ya estás orando por esa persona. Okay. Y que es necesario que ellos sientan la necesidad de hacerlo también. Okay. ¿Verdad? Pero no tanto a una edad de niños, sino que a la edad donde ya empecé a saber que hay cambios en ellos, que tú digas, mira, oremos juntos para que Dios ponga la persona correcta para ti y que ellas
de verdad entienda el compromiso que ella está adquiriendo al orar por otra persona. Sí, ok, gracias. Entonces, igual, creo yo que lo que estoy haciendo con Ivana es de o yo orar o ministrarla o yo dirigirle la oración cuando ella está durmiendo, eso creo que está bien ahí, porque ella es niña. Sí. No puede pensar ahorita, ni quiero que piense que va a tener novio o esposo aún. Ni yo tampoco. Ella no. Bueno, ¿qué nos debe motivar entonces a orar por nuestra pareja? Porque igual con las chicas tiene que ser igual con los chicos. Los chicos también tienen que tener una motivación para quién va a ser su pareja. Yo tengo amigos que me han dicho, mira, que han tenido divorcios y me dicen, mira, la verdad es que me equivoqué. Yo en realidad imaginaba, fue una ilusión y no fue lo que yo esperaba y pues terminamos divorciándonos. Entonces, igual a nosotros tendríamos que orar por esa dama, por esa chica. Pero en tu caso, ¿qué debe motivar? ¿O cuál es la motivación que debe haber? La motivación que debe haber para orar por la persona con la que yo voy a compartir mi vida es para que juntos caminemos en el propósito de Dios. Esa es una. 2, para evitarnos entrar al matrimonio con cosas que no deberíamos de entrar. Y número 3, pienso que también la motivación debería ser para caminar como debe de ser dentro del matrimonio, para tener como una guía para que Dios sea el centro de nuestro matrimonio, porque no solo oramos por esa persona, sino para que Dios obre en medio de nosotros dos, porque en la Biblia dice cordón de 3 hilos no se derrumba. Así es. Entonces, como para ir armando cómo vamos llevando el tema, obviamente tenemos que pedir por esa persona, pero tengo que pedirle a Dios que a mí también me transforme en la persona que Él quiere para la pareja que yo voy a tener. Y la motivación entonces es que los dos podamos estar en común acuerdo, ¿verdad? Para seguir a Jesús los dos, para que los dos tengamos una misma visión de familia. Eso creo que sería la motivación. Importante. ¿Cómo se ora por alguien? ¿Hay una receta? Fíjate que... 1, 2, 3, el paso 3. Mira, en mi caso, podría decirte que no sabía ni por dónde empezar, ¿verdad? No le miraba ni pies ni cabeza al asunto. Entonces empecé a leer y entre uno de los libros que encontré, hay uno que se llama Orando por mi futuro esposo, de una autora que es apellido Wilkinson, si no estoy mal. Y en ese libro sí te dice, ¿verdad?, de orar por intimidad, para que ame a Dios, por su corazón, incluso hasta por su pasado. Y sucede algo increíble, que mientras tú estás orando por la otra persona, Dios te está transformando a ti. Entonces empezás a entender que somos piezas inacabadas en las manos del Padre y que el Padre empieza a obrar mientras tú te empezás a rendir. Porque tú estás orando por la otra persona, por su corazón, y de repente el Espíritu Santo te dice, mira, hay algo en tu corazón que todavía no ha sanado. Trabajemos. Mira, qué interesante algo que dijiste. El pasado de alguien. El pasado de alguien. Sin tocar susceptibilidades. Cuando tú oras por esa persona, mira, Señor, que el pasado de este muchacho, tal, tú traías un pasado. Claro. Porque igual no sé cómo tanto afectó, que podía decir, yo no creo más en los hombres, en los muchachos, ¿ya no? ¿Sí pudiste llegar a pensar eso una vez? ¿Dijiste eso? Fíjate que en algún punto de mi vida yo dije, bueno, si llego a tal edad ya no me caso. Y que sea lo que Dios quiera y me quedo como Pablo. A servir en la iglesia. A servir en la iglesia. Pero fíjate que conforme yo iba orando, Dios empezó a ministrar mi corazón. Y empezó a hablar a mi corazón. Que el propósito que Dios tenía para conmigo no era para que yo permaneciera soltera. Entonces empecé a rendir mis deseos a los deseos del corazón del Padre, ¿verdad? Entonces dije, bueno, Señor, yo ya no creo en los hombres, pero sana mi corazón para que yo vuelva a confiar. ¿Qué deseos? ¿Un deseo tuyo? Un deseo ahí que quisieras, que sea alto, guapo, eso. Porque muchas veces oramos y dice, ustedes piden, pero piden mal, dice la Biblia. ¿Cierto? Oran, pero oran. Mira, como toda mujer y como toda niña, ¿verdad? Tenemos nuestras expectativas y tenemos nuestra lista de peticiones y lo que nosotros queremos para nosotros. Como el príncipe que quieren ustedes. Exacto. Pero llega un punto donde decís, no, Señor, Dios me confrontó en un punto del camino y me dijo, bueno, tú querés todo esto, pero ¿qué es lo que tú tenés para dar?
sentémonos a hacer una lista de lo que tú tenés para dar. Entonces me di cuenta que Dios tenía que trabajar en mí cosas que yo estaba pidiendo, pero yo no tenía para dar. Entonces, ¿puedes mencionar alguna? por ejemplo, No, como estaba lastimada, ¿verdad? Sí, sí. Yo decía que era una persona que me ame bien. Obviamente, es lastimada, no puedes amar bien a una persona. Mira, qué interesante. Entonces yo decía... Pero no sé, quería que te amaran, pero tú no tenías para dar. era como, Señor, que me consienta, que me ame, que me apapache, pero no me gustan los abrazos, mejor que ni se me acerque, porque hasta eso me empezó a molestar, Sí, pues. como que el contacto, porque empecé como Sí, a poner una barrera. Exacto. Para ser honesta, Ajá. empecé a poner una barrera. Cuando Dios empezó a sanar mi corazón y empezó a tratar en esa área de mi vida, yo me empecé a dar cuenta que hasta mi actitud con otras personas empezó a cambiar. Y hasta empecé a ser mejor amiga, empecé a ser mejor confidente, empecé a dar mi amistad más fácilmente, porque antes me cerraba mucho, por el temor de que como me lastimaron ya no quiero que me lastimen, entonces mejor no confío, ¿verdad? Que es lo que pasa a todas las personas que han pasado por rupturas terribles, Sí, sí. que han sido dolorosas. Sí. Es interesante eso porque sí, o sea, tenemos porque pedimos, me imagino yo a alguien, me voy a poner de ejemplo, yo quiero que mi esposa que mida 1,70 porque yo mido 1,75, entonces que sea un poquito más bajita que yo, que tenga el pelo liso, que sea acá, que sea allá, pero todas son cualidades físicas. Exacto. Pero ¿qué pedimos de interno? ¿Cómo pedirías algo interno? Mira, yo le decía a Dios, cuando oraba y cuando fui confrontada, yo le decía, Señor, yo quiero que antes de ver lo físico tú me muestres el interior de esa persona. Enséñame a amar su esencia, porque el físico se acaba. Mi físico se va a acabar. Pero ¿qué es lo que va a permanecer? Lo que Dios ha trabajado internamente en mí. Entonces, que Él mire lo que hay en mi interior y yo quiero ver lo que hay en su interior también. Es bien difícil llegar a ese punto, a esa conclusión, y solo Dios te puede hacer que tú llegues a eso. Pero sí, obviamente tenía que atraerme, ¿va? O sea, tampoco es así que no me vaya a atraer porque sí, pero yo le decía, Señor, que me atraiga su interior y que eso se refleje en el exterior. Hasta en la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Claro. El corazón alegre hermosea el rostro. Es correcto. Entonces, si es en el interior hermoso, en el exterior lo va a demostrar y eso me va a llamar la atención. Podemos parafrasear la Biblia. Yo estaba pensando, y cuando estábamos armando el bosquejo del tema, decía, Señor, ¿por qué no dice Mateo X capítulo, esta es la oración para tu esposo? No dice, no hay, en la Biblia sí no hay, uno tiene que pedirle al Espíritu Santo. Pero encontré un libro bonito, un libro chiquitito, que muchas veces dije yo, por aquí tal vez puede ser, Malaquías. En Malaquías, en el capítulo 2, todo el capítulo, habla de la tribu de Leví, de los levitas, los sacerdotes. Y ahí dice cómo tenía que ser un sacerdote. Si repasamos, el sacerdote tenía que tener temor a Dios. Tendría que estar lleno de ese temor, tenía que en su boca tener una instrucción verdadera y justa. No se le tenía que encontrar iniquidad. Tenía que caminar en paz y rectitud. Y este sacerdote tenía que apoyar a muchos, ayudar a muchos y sacarlos de la iniquidad que estaba. Ese es un sacerdote, como lo estaba presentando Dios a la tribu de Leví. Y si traemos esto a la casa o a la pareja, es lo que me dices. Mi pareja, o sea, hombre o sea, mujer, en lo que estamos platicando, tiene que tener temor de Dios, principalmente. Importantísimo. Es lo principal. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que en su boca tener una instrucción si yo necesito en algún momento un apoyo. Y esto me confronta porque dice, no se encontró iniquidad. Pero luego yo digo, todos pecamos. Claro. Nadie es Yo perfecto. voy a pecar, Él puede pecar. Entonces ahí es donde tiene que entrar Dios. Él interviene. ¿Sí? ¿Será una buena manera de pedir eso? Que eso sea como esa figura de sacerdote.
Sí, es una buena manera y aparte de eso, pienso que también es muy importante que pidamos porque Dios le muestre, porque a veces hay pecados ocultos, que son ocultos para mí, que son ocultos para alguien más, pero Dios en su infinita misericordia puede mostrarlo y puede llevarnos a confrontarnos para que nos arrepintamos de eso y dejemos de hacerlo. Eso también puede ser válido, ¿verdad? Cuéntame algo de eso. No, fíjate que a veces uno comete errores Sí. de querer como tomar el mando en las cosas de Dios y darle un empujoncito a las cosas de Dios, ¿verdad? Y tomar su lugar. En Proverbios dice, no sean sabios en su propia prudencia, apártense del mal. Entonces, En Timoteo dice, aléjate de las pasiones juveniles. exacto. ¿Eso me estás hablando? Sí, o sea, de reconocer que fallamos y de reconocer que no podemos pedir a una persona perfecta si nosotros también fallamos, si somos pecadores, ¿verdad? Eso, con lo de iniquidad, a eso me refiero, que hay personas que constantemente están recayendo en un pecado y no se dan cuenta. Y de repente tú estás por fuera y te das cuenta, pero como no somos Espíritu Santo de nadie, ¿verdad? Es válido orar para que Dios se lo muestre a esa persona, ¿verdad? Es válido orar por eso antes de tú entrar a un matrimonio. Señor, confronta para que Él que sea evidente lo que está haciendo mal y que se aparte de eso, ¿verdad? Tanto Sí. él como yo. Y claro, igual los levitas que cuando eran sacerdotes eran humanos, pecaban. Claro. Entonces la figura del sacerdote sería el sumo sacerdote, que es Jesús. Exacto. Entonces hay que ver cómo Jesús. Hay que ver a cómo Sí. Jesús era, cómo caminaba, cómo se dirigía a él. Señor, Pero, que quiere ser como tú. sí, como Jesús. Como Jesús. Pero una figura de alguien que tenía que ser sacerdote, como te digo, tenía que tener esas cualidades para ser sacerdote, si no, no se iba a poder. Pero entonces, es que es difícil orar, porque si a mí me gusta ser parrandero y en la parranda encuentro a una chica que me llame muchísimo la atención, que a mis ojos me deslumbre o que a tus ojos deslumbre, tal vez no en la parranda o una fiesta, en la universidad, que te topes a un muchacho bien vestido, que entre a todos sus días de clase, que vos digas, ay, el tipo se va a dar rápido, va a ser arquitecto pronto, no, y te deslumbra, pero no sabes el corazón. Eso es lo que entiendo que me dices. Sí. Mira, sí creo que es muy importante. En mis relaciones, no solo con la persona que Dios puso en mi corazón, con las personas con las que yo diariamente convivo, yo siempre le pido a Dios que me muestre su corazón y que les muestre mi corazón también, ¿verdad? Porque es bien importante pesar las intenciones de los corazones de las personas, porque no todas las personas se acercan a ti con un corazón correcto. Claro. ¿Verdad? Entonces es bien importante también orar por su corazón, por su pasado. Si su pasado no ha sido sanado, en su corazón va a evidenciar algo tarde o temprano. Cuando te pasa todo esto y dices, no, me tengo que rendir a Jesús, me tengo que rendir al Espíritu Santo para que Él sea la luz que me guíe para encontrar a la persona que Él quiere para mi vida y que yo sea la persona que Él quiere para la vida de la otra persona. Parece estar trabalenguas esto, pero... Sí. ¿Cuánto tuviste que ir dejando tirado de ese pasado tuyo? Muchísimo. Inclusive con fotos, yo te puedo mostrar las fotos de cómo era yo antes de empezar a orar y cómo fue que Dios en el transcurso empezó a transformar, porque hasta en tu cara se evidencia. Más o menos, te puedo decir que tal vez unos 8 años. 8 años. De estar orando. Y te soy honesta. Es que, perdóname, alguien te va a decir ahorita, ¿oraste 8 años por la persona con la que te vas a casar? Eso haría alguien. Yo soy más grande que tú, pues. Pero yo creo que hablo con Ángel Santiago, pongamos 15 años, o los amigos de Ángel Santiago me hacen orar 8 años por la persona que me va a casar. ¿Es en serio? Sí. Pero te voy a decir una cosa, de nosotros depende que el camino sea más largo o sea más corto. Ok, cuéntame eso. ¿Por qué fue tan largo? ¿Por qué parecías Israel y que ibas por el desierto? Iba a dar 8 vueltas, ¿verdad? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que habían áreas que yo pensaba que había rendido y no rendía. Ah, ok. Entonces,
oraba y oraba y habían cosas que Dios me iba mostrando y decía, Señor, pero eso ya lo entregué. No, pero hay que volverlo a entregar ya. ¿Orgullo? Otra vez. Mira, tener el control de la situación más que todo. ¿El control de la situación? En el sentido de que, Señor, yo lo quiero dentro de un mes. Y si no es dentro de un mes, ya no quiero. ¿Verdad? O sea, es que pasa, porque en la espera te desesperas. Pero aprendí que en la espera no me tenía que preocupar, sino me tenía que ocupar. Y cuando empecé a ocuparme en las cosas de Dios, Dios empezó a ocuparse en mis cosas. como dice el dicho, el que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva. Exactamente. Y eso le pasa a mucha gente. Le pasa a mucha gente. Si no tenés una idea clara de a dónde querés llegar. El que diga Sí. para el baúl. Sí. Hasta que una persona habló conmigo y me dijo, mira, Joshua, date la oportunidad de conocer, de hacerte amigos, porque yo ni siquiera quería tener amigos, no quería conocer a nadie. O sea, hasta que no sea el que Dios ponga delante de mí, no quiero nada. Sí, pues, o sea, ya ni siquiera querías tener relación de amistad, de salir a tomar café con alguien. Con varones me costaba mucho, porque habían áreas que todavía me estaban costando. Me estaba costando mucho Si venía entregar. alguien y te decía, mire, ahorita Arqui, la invito a un cafecito, por tal cosa, te decía, ¿decías o qué? Le decía, sí, basta, bueno, nos ponemos de acuerdo, y nunca nos poníamos de acuerdo ni lográbamos concretar absolutamente ¿Pero por qué? nada. Porque tenía ese miedo de volverme a involucrar sentimentalmente con alguien, o de repente que esa persona quisiera algo conmigo y que yo no quisiera nada, y lastimarlo como me habían lastimado, o de repente yo ilusionarme y que esa persona no estuviera ilusionada y que me volvieran a lastimar. Mira, y entonces pasa en que uno puede confundirse en decir, yo siento algo, pero él tal vez no. Y ¿cómo saber? Pero Mira, fíjate que te voy a ser sincera, en ese tiempo que yo estuve orando, sí salí con 2 personas, así muy puntualmente. okay. En mis oraciones en intimidad con Dios, yo siempre le decía a Dios, no voy a llevar a mi casa a nadie Okay. hasta que yo no sepa que es la persona correcta y que es una persona que quiere algo formal conmigo. Okay. Porque de lo contrario, no quiero tampoco exponer a mis papás, porque mis papás también quedaron lastimados con eso. ¿Quién más? ¿Tu papá? ¿Tu papá? Mi mamá, porque ella se involucró mucho, llegó a querer mucho a esta persona, lo llegó a coger como un hijo más, entonces Sí. no solo me traicionó a mí, sino traicionó a mis papás también, Claro, ¿verdad? la Así familia. lo sentían. Sí, claro. Tú lo sabes como papá, le llegan a hacer algo a una de tus hijas y te lo hicieron a ti, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no quería que eso volviera a pasar, entonces yo me cerré mucho y le dije, bueno, Señor, voy a traer a alguien a mi casa hasta que sea la persona que tú tengas para mí, que sea una relación formal, de lo contrario no. Y me daba el chance de conocer a la persona, pero fíjate que no había paz, no había tranquilidad, no había seguridad. Entonces empezaba a orar, bueno, Señor, si no es esta persona la que tú tienes para mí, no lo quiero aquí, no lo quiero conmigo. Y empezaba a orar, Señor, que se haga tu voluntad. Y empezaba a rendir, Señor, siento esto, pero si no es tu voluntad, mejor no lo quiero. Mejor siempre no, gracias. Y Dios empezó a obrar en esas relaciones y gracias a Dios me di cuenta que no eran las personas correctas, y en una de las 2 relaciones y fui yo la que tomó la decisión de decir, mire, no lo quiero lastimar, mejor seamos amigos, si usted quiere mi amistad, pues con mucho gusto, y si no, pues cada quien con su camino. Y la otra persona sí, simple y sencillamente se alejó. Por eso te digo que es muy importante cuando hacemos planes ponerlos delante de Dios para que Él obre, para que Él actúe y para que Él también sea el centro de los planes que nosotros hacemos. En alguna de estas otras 2 relaciones que tuviste, porque si estabas orando, pero también te diste, no es cuando yo voy a orar, Señor, pero te voy a ayudar un poquito, tengo estas 2 propuestas. No fue así. No, o sea, simple y sencillamente fueron personas que yo conocí en el ámbito de amistades, y que de repente, ¿verdad? Mira, me interesase, conozcámonos, salgamos, pero era una relación más de amistad. No era así como que yo dejé de orar por mi futuro esposo y con este me quedo, no, sino que era una relación de amistad. Yo decía, Señor, si no es por ahí, mejor cierra esa puerta, ¿verdad? Haz algo, interviene para que sea solo amistad, o haz algo para que esto evolucione. Y en ninguna de las 2 evolucionó más allá de una amistad, porque no fue una relación sentimental, sino fue una relación de a amistad. eso iba yo. ¿No te Sí, enamoraste? No, o sea, no.
Es que lo Sí que me involucré en cariño, porque tú te encariñas Sí, con las claro, personas, sí. pero de que yo me viera en un futuro con ellos, no llegué a ese punto. Es que lo que pasa es que ahora nuestros chicos o cualquiera se enamora tan fácil de alguien. Es que estamos en la etapa donde todo es instantáneo. Lo metemos al microondas y ya se calentó. No esperamos, no sabemos esperar. El decir un te amo ahora es, fueron al cine y al ratito ya te amo. O sea, eso es, o sea, Son- yo no lo entiendo. Porque para amar a alguien, uy, Lleva su tiempo. y pasa uno y mil cosas. Claro. O sea, yo sí te puedo decir que yo he encontrado y he escuchado a alguien ¿cuánto tiempo llevan? Dos semanas. Y ves que siento que lo amo. Es que caemos al punto donde confundimos emociones con sentimientos. Y hay mucha gente que se deja llevar por sus emociones y convierte esa emoción en un sentimiento. Y de ahí se apaga la emoción como Alka-Seltzer y ¡fum! Se fue el sentimiento. ¿Por qué? Porque no era un sentimiento, era una emoción. Y uno le puede decir a Dios, ¿no está sobrando ahí? Porque alguien se le haya estado orando y no se da las relaciones porque no ha tomado, no se ha sujetado o no va siguiendo el camino que el Espíritu Santo puede dar y se frustre más. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Es que es una línea, es bien complicado porque... Sí, es una línea delgadita. Es una línea delgadita, ¿sabes por qué? Porque cuando tú tomas la decisión, porque amar a alguien y querer a alguien es una decisión que todos tomamos en algún punto de nuestra vida. Tú tomas la decisión de querer a una persona incorrecta, pero Dios no te lo dio. No puedes ir con Dios y mira, Señor, hazme favor, arreglame esta situación. No quiero mencionar marcas porque yo sé que esto... Pero tú vas con el fabricante de X o Y situación y lo compras con el fabricante y se te descompone la pieza en el camino, tú no vas a ir con otro fabricante y mire qué pasó. Tú vas a donde lo compraste o no. Claro. Si Dios te lo dio, entonces sí, Señor, tú me dijiste que era por aquí el camino, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pero si Dios no te lo dio y tú tomaste la decisión por irte por la tangente, no puedes culpar a Dios de tus decisiones. Dice aquí en Malaquías 2, 14, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Si Dios va a intervenir y te va a decir, mira, yo creo que por aquí no va a ser. Aquí le estaba hablando a los sacerdotes, estaba hablando al pueblo de Israel, pero quiero leer eso, que me pareció interesante, o sea, que venga Dios e intervenga. Uno puede ser desleal, como a ti te pasó en el noviazgo. Te pueden ser desleal o yo puedo ser desleal desde el noviazgo. Entonces, si Dios interviene ahí, es porque quiere y tiene algo mejor para ti. Claro. Lo entendí cuando salí de la relación, donde me frustré enormemente. ¿Lloraste mucho? Lloré demasiado. Habían días que yo no me quería ni levantar y estaba en una depresión total y no aceptaba que estaba en la depresión por orgullo, ¿verdad? ¿Nunca aceptaste que había una depresión? Sí, claro, sí. Con el tiempo sí. Dijiste, sí, yo aceptas, estuve... no, sí, necesito ayuda, por favor, ayúdenme. Sí recurrí a ayuda, sí pedí ayuda a tiempo, afortunadamente. ¿Psicología? ¿Psicólogos? ¿En Una iglesia? ¿Amistades? Una líder de la iglesia me ayudó Okay. mucho a salir con eso. Uh-huh. Pero ¿Hay que hablarlo? a ese punto quiero llegar. A veces hay heridas que tapamos y se hacen más grandes. Pero cuando tú expones la herida y lo hablas y lo canalizas, esa herida es más fácil de sanar, pero sobre todo cuando se la entregas a Dios y permitís que Él trabaje. Porque no puedes pedirle a Dios que trabaje en algo que tú estás ocultando. Es un ejemplo que yo pongo mucho con mis amigas, ¿verdad? Que a veces le entregamos el vaso y le decimos, Señor, trabaja en esto. Pero no lo soltamos, pero queremos que Él haga, ¿verdad? Que Él obre. Lo mismo pasa con esto. Sí hay cosas que de repente tenés que soltar, que liberarte para que Dios trabaje en tu vida y a través de tu vida. Porque tu vida y lo que tú pasas, más adelante se vuelve un testimonio. En el momento no entendés por qué,
pero más adelante... ¿Les ha ayudado a amigas, chicas, Fíjate a otra que gente? en el momento pensé que era la única en este mundo que le había pasado esto. Y con el paso del tiempo me di cuenta que es más común de lo que uno cree. Pasar por una etapa así de difícil. Y me tocó decir, mira, Dios me sacó de esto y lo puede hacer contigo también. Ahora tienes una sonrisa bonita. Sí, ahora sí. Pero antes era mal humor, siempre estar a la defensiva. O sea, fue difícil. Fue muy difícil. Pero ¿por qué tiene que ser más de lo común pasar por eso? Porque no ponemos nuestras decisiones delante de Dios. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Porque No tendría que ser común. no, es que no tendría que ser en nuestro medio. Como cristianos no debería de ser común. Pero te voy a decir una cosa. Si tú me pusieras a escoger volver a pasar por esto y saltármelo, yo te digo, lo vuelvo a pasar. Porque me sirvió para crecer. Emocionalmente, espiritualmente. Como dice un pastor muy reconocido, ¿verdad? El enemigo no sabe que trabaja para Dios y usa las cosas que aparentemente son para nuestra destrucción, para bien. Dios siempre usa las cosas para bien. Entonces, esto fue necesario en mi vida para que yo me diera cuenta que habían áreas en mi vida en las que yo necesitaba morir porque Dios quería algo mucho mejor para mí. Porque yo me hubiera podido quedar estancada durante muchos años viviendo en ese conflicto interno, frustrada, amargada, preguntándome por qué a mí, para qué. Yo empecé a tratar a cambiar mis preguntas, porque yo preguntaba por qué, pero es que ¿por qué si yo hice todo bien, según yo, verdad? A cambiar mi pregunta, ¿para qué va a servir esto más adelante? ¿En qué me va a servir a mí esto más adelante? Y definitivamente Dios tenía un camino lindísimo enfrente de mí, yo no me daba cuenta porque estaba como en pausa. Así me sentí por mucho tiempo, en pausa, hasta que Dios empezó, bueno, caminemos, trabajemos, avancemos, y fue cuando yo empecé a entender que era importantísimo que yo rindiera mi voluntad. El principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Cuando uno entiende eso, y cuando uno quiere ser sabio, pero no en su propia sabiduría, dice también, porque dice que el necio es sabio en su insensatez, en su propia sabiduría. Obviamente uno tiene que rendirse, obviamente uno tiene que humillarse, uno tiene que poner su vida delante de Dios para que Él obre, para que Él trabaje y para que Él lo lleve de aumento en aumento. ¿Qué dicen en tu casa ahora? Mira... ¿O cómo que fueron diciendo? ¿Cómo evolucionó esa parte en casa? Si tú le preguntas a mi mamá, ella... Si tú le hubieras dicho hace un par de años que Dios me iba a madurar en esta etapa de mi vida, ella tal vez no lo hubiera creído, porque era una persona terrible, totalmente diferente a lo que tú miras hoy, porque había mucha tristeza y mucha amargura en mi corazón. Conforme Dios fue trabajando, inclusive la relación con ella cambió, la relación con ella mejoró, porque nos dábamos duro, porque yo culpaba a todo el mundo tenía la culpa menos yo. Entonces, si hoy tú hablas con mi mamá, ella dice que fue un proceso difícil, que fue necesario y fue en el proceso donde yo aprendí realmente a agarrarme de Dios. Mira qué interesante. Que no tendría que ser, ¿verdad? O sea, no debería de ser tan necesario. No tendríamos que tomar el camino largo. Exacto. Tendríamos que orar por esa persona. Tenemos que pedirle a Dios en esa persona, como bien dijiste, en el momento que pues hay etapa de niño, hay etapa de adolescente, tenemos que estudiar como adolescentes, tenemos que estudiar para ser profesionales, y cuando ya la vida nos va formando, hay que orar, pero siempre tenemos que tener una formación. Claro. ¿Hay alguien que hayas presentado en tu casa ahora? ¿Ya sí. presentaste? Se te nota. Sí. Ya no. Presentaste al... Ya llegó las... Por el que oraba. 1000 oraciones sí funcionaron. No, sí, mira, te digo algo. 2 cosas puntuales. Sí. Llegó en el momento que menos lo esperaba, pero que Dios sabía que más necesitaba. En este tiempo ha sido una persona que me ha apoyado, que me ha motivado, sí, que me ha empujado, y yo puedo tener la tranquilidad de llamarle y decirle, mire, voy a estar en tal lado y voy a hacer tal cosa, ore para que las cosas salgan bien.
y él dice, cuente con mis oraciones, siempre estoy orando por usted. Es una persona que no solo cumplió con mis expectativas, sino las superó. Porque en medio de todo esto estuvo Dios, definitivamente. Sí es. Sí y tú sabes cómo se dieron las cosas. Sí. y parece increíble. Si a mí me hubieran dicho que así iba a ser la cosa, yo hubiera dicho, no. Mira, te han puesto así, aquí vas y va a pasar así, la película te la han puesto, no, esa no soy yo. Sí, no, de verdad, pero Dios tuvo que trabajar en mí antes de que esa persona se presentara. Y yo preguntaba, ¿por qué no se presentó antes? Y definitivamente no estaba lista. Lo hubiera arruinado, total, o sea... ¿Oraste porque tiene temor de Dios? ¿Oraste? Sí, oraste para que tuviera temor de Dios. Por supuesto. ¿Oraste porque camine como Dios quiere que camine? ¿Oraste porque tenga palabras de sabiduría, palabras de aliento? ¿Oraste por eso? ¿Tú tienes eso para Él? Fíjate que es algo que Dios está trabajando todavía conmigo, porque todos somos obras interminadas. Interesante. Todos. O sea, no te puedo decir que alguien, Dios ya terminó con él. Vas en una etapa y decís, Dios ya terminó conmigo con esto, y empieza otra diferente. Pero estás caminando bonito, estás caminando bien. Yo que te conozco, pues conozco que Dios ha cambiado todo, y la persona que ha llegado a tu vida es porque Dios respondió tu oración. Exacto. Es una oración respondida. Y te voy a decir algo, como conclusión. Cuando yo empecé a orar por esta persona y empecé a hacer el listado de las cosas que Dios estaba trabajando conmigo, definitivamente eran cosas que Dios estaba trabajando con él. Y yo tengo un diario de oración, y en el diario de oración yo tengo escrito todo lo que yo pedía, y puedo tener ahora la satisfacción de en el último lado poner que Él ha sido una oración más que contestada. Dios siempre va a superar nuestras expectativas. Yo siempre tuve una frase cuando estaba orando por esta persona: no me voy a conformar con menos de lo que Dios tiene para mí. No me voy a conformar con menos de lo que Dios tiene para mí. Y Él ha sido mucho más de lo que yo esperaba, porque pienso que es lo que Dios tenía para mí. ¿Qué puedes dejarle ya para ir terminando? Se nos fue súper rapidísimo. Yo pensé que nos iba a alcanzar un poquito más, pero ¿qué puedes irle dejando? Quisiera que agarrarlos a las chicas, es que igual bien está para los chicos que nos escuchan. Entiendo yo que es para la gente joven que está por ahí pensando en un futuro. También conozco mucha gente que dice que no se quiere casar, que ya no, eso no es moda, que eso ya no va, que en estos tiempos no te casas. Que solo te juntas y ya. Sí, eso es totalmente erróneo. Erróneo. No puedes ir en el mundo juntándote con uno, después juntándote con el otro, no, sino que hay que formar una vida, una familia, como Dios la estipuló. ¿Qué le puedes dejar? Si dejamos una semita a alguien allí de lo que Dios, de que sí respondió tu oración, de que sí, obviamente, no van a ser 8 años, pues, pero si uno se pone delante de Dios, Dios responde. ¿Qué le puedes dejar? Claro que sí. Creo que la relación más importante que cualquier ser humano puede tener es la relación primero con Dios. ¿Sí? Caminas con Dios y a partir de eso, Dios va a empezar a trabajar en ti. Pero es mucho más importante aprender a que es necesario que Dios trabaje en nosotros y por medio de nosotros. Porque a veces vemos a Dios como un genio de la lámpara que va a cumplir nuestros deseos. Pero más importante que rendir nuestra voluntad a Dios es literalmente darle a Dios el poder de hacer su voluntad, a pesar de las cosas que estamos viviendo, a pesar de que a veces sintamos que esa respuesta no llega, a pesar de que, ay no Señor, de plano no me escuchas. Ser persistentes y en el camino de orar por esa persona que nosotros queremos para nuestra vida, ser la persona que nosotros queremos para nosotros. Si hay algo en nosotros que no nos gusta de nosotros mismos, Señor, no me gusta esta área, ayúdame a cambiar, porque solitos no vamos a cambiar. Es mentira que yo solita me esté una noche entera orando y que yo solita me voy a transformar. No, tengo que darle también a Dios el poder de hacerlo en mi vida, de generar ese cambio en mí y que seamos a imagen y semejanza de Él. Parecernos más a Él cada día debería de ser nuestro propósito principal. Y para eso es necesario morir.
a muchas cosas. Mira, vuelvo y repito, terminamos el podcast, ya se nos fue el tiempo. Tomémonos un cafecito que ha estado interesantísimo. Y pudiéramos hablar de muchísimas cosas. Se quedan muchas cosas por ahí en el aire. Pero quiero quiero dejar algo ahí que interesante que mencionaste. Es de que cuando uno está pidiéndole a Dios, cuando uno está orando por su pareja, que es súper importante pedir por la pareja que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Yo oro. Es como Israel en el desierto. Uh-huh. Estaba la nube, estaba el pueblo, la nube se movía, ¿sí? Pero aquí estamos, aquí el pasto está bien, aquí crece todo lo que sembramos, pero la nube se movió. ¿Por qué quieres que nos muevas? Perfecto, te puedes quedar acá, esta tierra da leche, da también miel, pero yo tengo una mejor tierra. Exacto. Muévete, entonces te mueves. Uh-huh. Esa nube se movió constantemente. Y muchos se quedaron donde pensaban que esa era una buena tierra. Exacto. No la tierra prometida que les tenía Dios. Y por eso no la vieron. Y por eso se murieron. Se lo perdieron. Dios responde, ¿no? Sí. ¿Va a responder? Claro, siempre responde. Siempre responde. Nunca llega tarde, llega justo a tiempo. Muchísimas gracias, mi querida Joshua. Como nosotros te decimos, la gente que te conoce y te aprecia y tiene ese cariño, y dice Joshua. Yo muy contento que la arquitecta Ilsa Villegas haya estado conmigo en este cafecito. Espero que no sea la última vez, que podamos platicar, que te la hayas pasado bien. Esta es tu casa, Iglesia Cristiana Verbo Las Américas, es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy privilegiada de estar aquí compartiendo micrófono contigo y espero poderte acompañar en una siguiente ocasión, y claro que nos enriquecimos mucho y esperamos que esta semilla sea plantada y que a su tiempo dé fruto. Muchísimas gracias. Que estén bien. No se olviden de darle like por ahí a la página. Estamos en Facebook, estamos en Insta, estamos en todas las redes. YouTube, Spotify. Que estén bien. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.